Hola a todos. Bueno, dentro del curso de cuentos de hadas voy a dedicar un espacio independiente a cada arquetipo importante para poder verlo en profundidad. Y vamos a empezar con uno de mis preferidos, que es el dragón. El dragón también asociado al oro que conlleva. En primer lugar, vamos a recordar brevemente que un arquetipo es un modelo reducido a la mínima expresión que nos sirve como pauta de conducta o de representación. Es un prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección o de sintetización. El arquetipo puede ir en muchas direcciones. En primer lugar, el arquetipo no es algo fijo que se establece en un momento determinado y eso no cambia, ¿no? El arquetipo cambia durante el tiempo, depende de las condiciones sociales, depende del momento histórico, de cómo se usa en la historia, es decir, es muy cambiante. Y por ejemplo, el dragón, como sabemos, hay muchos tipos de animales mitológicos parecidos al dragón. El dragón se ha quedado porque se ha quedado en diferentes historias. Decía que los arquetipos bueno, en primer lugar son cambiantes, esa es la primera definición que diría. La segunda definición es que pueden ir desde el masculino al femenino, es decir, tienen diferente interpretación y algunas tienen interpretación más bien neutra. Por ejemplo, el dragón no tiene una interpretación ni masculina ni femenina. El rey y la reina son bastante diferentes como arquetipo, aunque representen casi lo mismo. Y después se puede mover también, se debería poder mover también entre la luz y la sombra, es decir, entre la parte positiva del arquetipo y la parte negativa del arquetipo. A veces tendemos a quedarnos con una parte solamente. Por ejemplo, si hablamos de la naturaleza, siempre en estos días asociamos siempre a la naturaleza algo positivo, pero la naturaleza también es negativa. La naturaleza también son los virus, también son las enfermedades, también es la muerte, es decir, todo eso es naturaleza también. Todos los arquetipos tienen una parte positiva y una parte negativa. Y el ver el mundo simbólicamente, creo que verlo en los dos términos ayuda a equilibrar un pensamiento. La otra parte del arquetipo interesante que podemos ver es que el arquetipo se puede mover también en una parte, se puede mover también, en el tiempo. Es decir, puede ser un arquetipo infantil, un arquetipo en edad madura, un arquetipo en edad adulta, en edad, digamos, senil, para ponerlo en los términos adecuados. Por ejemplo, el arquetipo del rey, pues no es lo mismo el arquetipo del príncipe que va a ser rey, el arquetipo del rey maduro, o el arquetipo del rey que empieza a su periodo de decadencia y es un rey senil. ¿De acuerdo? Entonces se mueven en muchas direcciones y es siempre cambiante, aunque pensemos que los arquetipos son algo fijo, son muy cambiantes y depende también mucho del contexto, de la historia, se pueden modificar de diferentes maneras. Por eso las historias, aunque cuenten lo mismo o aunque pensemos que cuenten lo mismo, en realidad cambian continuamente. Bueno, vamos a ver el dragón, que era lo que íbamos a ver hoy. Bueno, Neil Gaiman señaló con gran exactitud que las historias son importantes no porque nos dicen que los dragones existen, sino porque nos cuentan que pueden ser derrotados. ¿De acuerdo? El dragón es una figura arquetípica muy usada en los cuentos, mitos e historias. Es una figura imaginada que se remonta a tiempos prebíblicos y contamina casi todas las culturas. No tiene la misma interpretación unas culturas que en otras. Eso es quizás otra parte de los arquetipos que no he nombrado antes, pero el arquetipo también depende de ese contexto histórico, cultural y del momento. Bueno, en algunas, en algunas culturas como la China está el dragón de una manera muy profunda hace miles y miles de años y su interpretación es muy diferente de la que del mundo occidental se puede dar al dragón. Así que vamos a ver la parte de la cultura occidental, ¿de acuerdo? Porque son muy diferentes. El dragón europeo, el dragón asiático o coreano son muy diferentes. El dragón lo podemos encontrar en su origen muy lejano, por ejemplo, en un hombre llamado Beowulf,
que había liberado a su pueblo de un monstruo mitad hombre y mitad diablo, luego convertido en el rey, lucha con el dragón y ambos mueren. O El cantar de los Nibelungos, un poema medieval antiguo, donde Sigfrido mata a un dragón y se unge con su sangre y se hace inmune a todo mal. Esto es muy común a la parte de las historias del bien y del mal, donde parte del bien tiene mal y parte del mal tiene bien. Lo podemos ver, si os sirve de ejemplo, en Harry Potter, en su cicatriz, ¿no? El bien tiene que tener una parte de ese mal y el mal tiene que tener una parte de ese bien. Bueno, la representación cristiana del medievo, de la parte medieval, el dragón también representaba esa lucha interna que hay que combatir, que sería el pecado, que sería la parte de la iglesia que quería hacer de modo propagandístico, ¿no? Para representar la herejía, la apostasía. Su representación en forma de lucha o al pie de los santos o mártires se ve, es decir, la leyenda del dragón y San Jorge muestra este claro significado. En la historia europea, el dragón casi siempre de una cueva oscura se unía íntimamente al oro o a una princesa, a veces era una mujer virgen. Cada uno de esos elementos tiene un significado profundo y psicológico, a la vez que una ventana abierta a interpretaciones dentro de la historia. Es decir, el símbolo produce variaciones dependiendo de la historia, del momento histórico, como hemos dicho, de las convicciones morales, etc. Es interesante la cueva oscura, que lo vamos a ver su significado ahora. El conjunto de dragón oro puede representar ese potencial de cambio en forma de oro o de princesa. Estoy haciendo demasiados paréntesis, pero creo que son importantes. Cuando nosotros hablamos de oro, de princesa, tenemos que pensar siempre desde el punto de vista simbólico, ¿de acuerdo? El punto de vista simbólico ahora no sería una mujer virgen, sería algo diferente, pero tenía sentido en una época, ¿de acuerdo? No es que fuera una cultura... sí, seguramente fue una cultura muy patriarcal o muy machista, o como queráis llamarlo, pero eso no es la parte importante. La parte importante es el significado, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante y la parte que tenemos que ver, porque a veces se cambian completamente los cuentos y se elimina todo, arrastrando símbolos, arrastrando los significados, es decir, se deja una especie de manual moral sin ningún tipo de profundidad. Vamos a la caverna. Psicológicamente, la caverna y el dragón también se asocia a estar encerrado y bloqueado con la parte más avariciosa y siempre recelosa del mundo exterior. Es decir, estamos hablando de nuestro ego, de nuestra parte que no nos deja soltar algo que creemos que es valioso. Somos nosotros mismos el dragón. De acuerdo, que tenemos ese oro, esa princesa que no queremos soltar, que no queremos cambiar. En un modo simbólico, matar al dragón es liberarse de esa parte maliciosa de uno mismo. La transformación, dejando atrás lo que te lastra y aquello que creemos que es valioso, pero en realidad no es tan valioso. Esto es una parte del significado que encierra todo, sobre todo la caverna oscura, ¿no? Está en esa parte del inconsciente que no te deja cambiar, que no te deja evolucionar. No, creo que ya lo he comentado otras veces, pero cuando nosotros hablamos de un héroe y un dragón, no significa que nosotros tengamos que ser por fuerza el héroe y el malo sea el dragón. Pueden ser las dos cosas, es decir, que nosotros somos el cuento en su individuo, pero también en su completa, ¿cómo decirlo? Con todos los personajes, es decir, nosotros también somos el dragón y también somos el héroe. Es decir, en nuestra lucha interna, el héroe también tiene que derrotar al dragón. Bueno, el dragón representa una mezcla imaginada de todos los predadores más peligrosos para el hombre. Esto es muy interesante. El peligro externo concentrado en un solo animal imaginado. En primer lugar, la serpiente, que es el más peligroso y mortal de los animales por muchísimo tiempo para el hombre, durante mucho tiempo. Y de ahí puede venir, por ejemplo, la idea del fuego que escupe el dragón. Ese fuego que sentimos del veneno cuando una serpiente nos muerde. También la mirada hipnotizante del dragón parece que deriva de los reptiles.
siendo la mayoría de las veces un ser maquiavélico y de gran inteligencia. Esta es otra parte que veremos. Sabemos que a veces los dragones proponen pruebas de inteligencia. Suelen tener la piel dura y con escamas como el cocodrilo, y tienen garras como los felinos, que son otros de los principales depredadores del hombre en el pasado. De hecho, nosotros tenemos reacciones involuntarias a esos tres tipos de animales. También suelen volar como las águilas y a veces están representados con alas vampíricas, ¿no? Que también ha sido una fuente de problemas para los hombres, sobre todo por los virus. Curiosamente tenemos esas reacciones instintivas no controlables, es decir, fundidas dentro de nuestro ADN, con esos tres tipos de animales: los reptiles, los felinos y las rapiñas. Eso es muy interesante. Y el dragón es una mezcla de esas tres. Bueno, desde una visión junguiana, hablaremos mucho de Carl Jung en estos episodios porque estudió mucho los arquetipos, de acuerdo al significado de los arquetipos. En esa visión junguiana, los dragones representan un arquetipo de madre que está asociado al caos, al tiempo, al cambio y al rearme de lo desconocido, el inconsciente. Es un cambio que hay que realizar para mejorar. Veremos bien esta parte de arquetipo de madre para no confundir las cosas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de madre podemos asociar algo femenino, no tiene que ser a la fuerza tu madre, por ejemplo. Bueno, el dragón para Jung representa el complejo de madre, una parte de nosotros pesimista y regresiva, la parte que dice no puedo. El oro representa el potencial de cambio, y matar el dragón es el camino para madurar y dejar atrás esa parte de nosotros mismos y rescatar a la princesa, rescatar el ánima. Lo que os comentaba antes, el ánima es la representación del interior femenino de cada persona, pero sobre todo del hombre. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del ánima y hablamos del femenino, no quiere decir que nos estamos asociando al sexo biológico femenino, estamos asociando a los símbolos femeninos. No confundamos el ánima con la representación del femenino, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Bueno, un desarrollo que muestra todo esto que estamos viendo en el estrés sería esto. Un peligro amenaza la vida de la aldea y la del propio héroe. Y para combatirlo, el héroe necesita un cambio interno que lo haga evolucionar. Se enfrenta a la amenaza a través de pruebas físicas o intelectuales, donde debe dar lo mejor de uno mismo y trascender su propia persona. Es decir, convertirse en otra cosa. Quizá lo que no quería ser, pero lo que estaba destinado. Comentábamos antes la parte intelectual del dragón, ¿no? La manera más usual de distraer al dragón es adularlo. Esto es muy interesante porque cuando nos adulamos nos referimos a nuestro ego, ¿no? Como hemos comentado, está asociado a la avaricia y también a la alta inteligencia, pero sobre todo a nuestro propio ego, que necesita esa adulación. Esa adulación es una debilidad conectada a esas sensaciones. El dragón le dejará una marca para siempre en esa lucha. Es decir, parte del dragón se quedará con él y en algunos casos también el contrario. Una parte del héroe la tiene el dragón en su eterno yin y yang que hemos comentado con todo su simbolismo. A veces la marca puede ser física o puede ser en forma de reliquia como un diente. Y a veces el dragón, como habréis visto en algunos cuentos, se come el corazón el héroe, se come el corazón del dragón. Bueno, el dragón tiene algo precioso como el oro, o la princesa, o no quemar el pueblo, que representa ese cambio que hay que realizar. Y matar al dragón es incorporar a parte de él en ti mismo. Eso también es importante. El héroe a veces para ser bueno necesita esa parte de mal. Necesita incorporar lo que Jung llama la sombra, la parte peor de uno mismo que se convierta en buena. Me refiero, eso sirve de ejemplo también Harry Potter para este tipo de metáforas, porque es muy interesante, porque J.K. Rowling ha usado todas estas metáforas en su construcción de Harry Potter. Normalmente la manera más usual es, como hemos dicho, adularlo. El dragón está también asociado a la avaricia,
a la alta inteligencia. Aun a riesgo de ser repetitivo, hablamos de nosotros mismos, una parte interna que no te deja crecer, que no quiere soltar el oro. Se aferra a algo terrenal para no trascender a uno mismo. Por eso el oro no tiene importancia una vez que se mata al dragón. Ninguna historia cuenta qué se hizo con ese oro, o qué se hizo con esa princesa, o qué pasó con la princesa. Si se termina, se casaron y ya está. Pero vemos que el oro no es la parte importante de la historia. El oro es un símbolo que nos dice que hay algo valioso ahí. Da igual cómo se represente, hay algo valioso. No es importante para la historia exactamente qué es. Bueno, el dragón chino coreano no lo vamos a ver porque tiene significado diferente, está más asociado a la naturaleza y tiene muchas componentes mucho más positivas que como nosotros la vemos, es decir, como la cultura occidental ha visto el dragón. El dragón que estamos viendo está muy restringido, muy definido. Naturalmente en historias alrededor del mundo estos seres también tienen nombres diferentes, significados diferentes. Y algunos los conocemos porque se han usado en muchas historias y otros muchos también han quedado en el olvido. Por ejemplo, hay otras criaturas muy parecidas a los dragones con significados también parecidos, pero en algunos casos esa diferencia los hace especiales. Por ejemplo, las gárgolas, los grifos, las arpías, los hipogrifos o el basilisco. Os sonarán todos estos seres mitológicos. Las gárgolas, por ejemplo, son muy interesantes porque tienen una representación muy específica en iglesias, en el gótico. Es decir, habla un poco de lo que hemos comentado del yin y el yang. Es un espacio, en un lugar tan sagrado, hay espacio siempre para el mal, escondido. Y su representación del drenado de ese mal se asocia a ese yin y yang. En toda parte de mal hay bien, en toda parte de bien hay mal. Y también está conectada con la idea del jardín del Edén, si os fijáis. Es decir, que en cualquier paraíso siempre hay una serpiente que acecha. Bueno, el arquetipo de héroe luchando para liberar su potencial a través del dragón está en historias desde siempre y muchas nos sonarán. Están en Eus contra Tifón, en Tiamat contra Marduk, Thor contra Jarmangandr, Yahvé contra Leviatán, Ra contra Pep en la cultura egipcia. Nos suena más Harry Potter contra el basilisco, contra Nagini, o Bilbo contra Smaug, ¿de acuerdo? Hay varios picture books estando al tema que a mí me representa más, que hablan de este dragón, pero siempre yo creo que desde el punto de vista que hemos comentado, ese dragón interno, ¿no? Podemos comentar, por ejemplo, aquí el país de los monstruos salvajes, Where the Wild Things Are. Podemos comentar Ahora no, Bernard, o podemos comentar Que rabia, de Muriel Dalance, que son libros que tratan un poco ese dragón interno, ese momento de cambio del niño que necesita, que lucha con su dragón. El dragón se presenta como un personaje diferente, pero estamos hablando siempre de nuestro ego, estamos hablando de la parte que no nos deja crecer, ¿no? Hay otros como There's No Such Thing as a Dragon, Jack Kent, también muy interesante. Y voy a dejar un vídeo donde Jordan Peterson habla un poco de la psicología de este cuento. Y bueno, en la cultura actual hay muchísimas referencias a los dragones, como es decir, la animación en 3D nos ha traído los dragones de una forma muy vívida. Entonces lo podemos ver en El Señor de los Anillos, en Harry Potter, en How to Train Your Dragon, en Elliot, el dragón invisible. Está en muchísimas películas y en muchísimas series. Bueno, hasta aquí la parte del dragón. Espero que os haya gustado. Como os comentaba, es uno de mis arquetipos preferidos, porque creo que tiene una parte de malentendido, sobre todo con la parte de la princesa y la virgen. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima. Adiós, chao.